Buenas tardes o buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Donde quiera que estén, que estén viendo esta transmisión una vez más, estamos hablando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. La palabra de Dios es viva y aquí la tenemos ahora en celulares, y gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella podemos ser enseñados, exhortados, ministrados, transformados. Y la palabra de Dios nos dice acerca de qué debemos de hacer para obtener la victoria en Cristo Jesús. Todos los que hemos aceptado a Cristo hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, ya lo hemos visto las veces pasadas, pero tú y yo necesitamos seguir creciendo espiritualmente, y Jesús dijo que oró por nosotros para que cuando estemos en este mundo Dios nos guarde. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero en este mundo hay situaciones que vivimos difíciles, de todo tipo de cosas, tanto victorias, glorias, situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer para que tú y yo podamos ver la manifestación de Dios, porque en Cristo somos bendecidos. En Cristo estamos acompañados con Él, porque Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en este tiempo te quiero hablar acerca de vivir la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de tener nuestra mente llena de la palabra de Dios, de lo que somos en Cristo, que tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, de lo que somos en Cristo, y creer con el corazón lo que Dios nos dice que debemos de creer con el corazón para ver la gloria de Dios. Entonces, si tú y yo queremos ver la manifestación de Dios en Cristo Jesús, tú y yo debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y en este día te voy a leer en Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí Jesús está hablando acerca de que debemos estar oyendo la palabra de Dios, oír su palabra. Tú y yo podemos oír lo que estamos viviendo para que podamos ver la gloria de Dios. A lo mejor tú estás viviendo una situación un poco difícil, porque aquí está hablando acerca de que vinieron 3 niveles de ataque, lo que es la lluvia, los ríos y los vientos. Ahora, no te estoy diciendo, como en otras ocasiones he mencionado, que la vida cristiana es una vida de color de rosa. No, hay situaciones de todo tipo, y a lo mejor estás viviendo, o más bien estamos viviendo situaciones difíciles ahorita, ¿no? Con toda la pandemia y todo lo que se está moviendo. Pero ¿sabes qué? En medio de la adversidad, en medio del problema, Jesús nos da la respuesta. Y aquí en esta enseñanza nos está hablando Jesús que el que oye esta palabra. Ahora, tienes que oír la palabra de Dios. Si estás viviendo algún problema, alguna situación o alguna crisis, ¿sabes qué? Tenemos que oír a Jesús, porque Él tiene la palabra para traer la sanidad, la palabra para traer la respuesta a lo que estamos viviendo. Y tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque tenemos una relación con Jesús. Ahora, cuando hablamos de lluvia, pues probablemente puede ser una enfermedad crónica, o a lo mejor una enfermedad mental. Pero ¿sabes qué? Hay promesas. Jesús dijo en Isaías 53, más bien es el profeta que habló de Jesús, que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, por las llagas de Cristo hemos sido curados. Tú y yo tenemos ya la victoria en Cristo, porque Él es nuestro sanador. Ahora, yo no sé si a lo mejor sean problemas mentales, depresión, por poner un ejemplo, no es una lluvia, un tipo de ataque. Pero sabes que hay promesas que Dios nos da en su palabra para que tú y yo podamos tener esa sanidad, esa victoria. De hecho, en el Salmo 85:8 ve esta escritura, dice, escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Dios quiere hablarnos a nosotros paz,
Cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos paz. Y esa paz nos protege para no volvernos a la locura. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo dice, porque tenemos una comunión con Él y Él te va a hablar. Hay muchas bendiciones y muchas promesas que Dios da para cualquier tipo de situación que tú y yo estemos viviendo. O a lo mejor estamos viviendo un río, porque ahí dice, después de la lluvia vino ríos. Ahora un río ya es algo más fuerte. La lluvia la puedo a lo mejor con un paraguas tranquilizarla, ¿no? Pero ¿sabes qué? A lo mejor es un río, ya no aguantas, sientes que te ahogas, una situación de desesperación, que inclusive a lo mejor hay gente que ya no encuentra la puerta, hasta quiere ya quitarse la vida. Pero ¿sabes qué? Cristo es la vida, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra esperanza y tenemos un Dios de milagros. Nuestro Padre nos ama y Dios es un Dios de milagros. Y lo que es imposible para ti es posible para Dios. Por eso tenemos que clamar y buscar la palabra de Dios para poder ver la solución, porque la palabra de Dios es medicina, sana cualquier situación que estés viviendo. Él nos saca adelante, ya sea que a lo mejor tengas un problema familiar o un problema laboral o algo que te esté ya quitando la paz y la paz mental. ¿Sabes qué? Dios es un Dios que está contigo, que te ama y que Él quiere sacarnos adelante. O a lo mejor un problema, como dice aquí, y soplaron vientos, unos vientos donde es algo ya muy fuerte. Como dice, ¿no? Ya no veo, siento lo duro, sino lo tupido. Pero ¿sabes qué? Dios es experto en calmar tormentas. Dios es experto y tiene el poder para decir paz a cualquier tormenta, para traer paz y bendición a tu vida. Ahora, no es lo mismo hablarlo que estarlo viviendo. Pues cuando alguien está viviendo una situación difícil, que es casi imposible, que dice, ¿sabes qué? No encuentro la salida. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, la palabra de Dios. Y aquí está diciendo que vino estos ataques, pero hay un hombre prudente que dice que edificó su casa sobre la roca, edificó su casa sobre la palabra de Dios, edificó su casa sobre lo que Dios dice. Y ¿sabes qué? No cayó esa casa porque estaba fundada en la roca. Y cuando tú y yo oímos la palabra de Dios y la vivimos, ¿sabes qué? Nuestra vida está basada en esa roca, en esa palabra que Dios te dio, en ese rema que Dios te dio, en esa palabra escrita que ahora ya se hizo carne, que Dios te dio. Eso es lo que debemos de oír para sacar adelante nuestra vida. Y no va a caer tu vida. Pero también nos habla de un hombre insensato que edificó su vida sobre la arena. Y también vino lluvia, vinieron ríos, y dice que soplaron vientos, pero dice que fue grande su ruina, porque estaba fundada en la arena, no estaba fundada en la roca. Y Dios quiere que tú y yo fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios, en Cristo, que es la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca, en Cristo, que es la revelación, esa palabra hecha carne, en el rema de Dios. Por eso tenemos una comunión con Dios, para que si estás viviendo alguna situación difícil, una situación aparentemente imposible, busca a Cristo y clama a Él y dile: Señor, ¿qué hago? Quiero oír tu voz, quiero oír tu palabra, quiero oír lo que tú tienes para mí. Y ¿sabes qué? Dios es fiel a su palabra. Él nos va a sacar adelante de cualquier circunstancia que estemos viviendo, en cualquier nivel. Acuérdate que la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es medicina para tu vida, es medicina para tu familia, es medicina para las sociedades, y Dios puede sanar esta nación y las naciones de la tierra, pero tú y yo debemos oír la palabra y vivirla. Y cuando vivimos cualquier situación que estemos viviendo, en Cristo nos da la victoria, en Cristo nos da la paz, en Cristo nos da la solución. Por eso es que tú y yo en Cristo somos más que vencedores, porque estamos viviendo la palabra de Dios. Ahora, de nada sirve que yo tenga la palabra de Dios en mi mente, que la hable y que crea en el corazón, pues si no la obedezco. Tengo que vivir la palabra de Dios. Esta palabra está viva, esta palabra es poderosa para sacar adelante tu vida. No importa el problema que tengas, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y Dios es nuestro Padre, Dios es un Padre bueno que nos ama con amor eterno y que no nos va a dejar ahí donde estamos, porque si tú y yo le buscamos, el que confía en Él no será avergonzado. Pues gracias por tu atención, que Dios te bendiga. Y si esta palabra te fue de bendición, pues envíaselo a otro y nos vemos para la próxima.